¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde este jueves 13 de noviembre. Y bueno, como ya se dieron cuenta, salimos de nuestro espacio habitual para ir al encuentro de la ganadora del premio Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2025. Se trata de la poeta y narradora Gioconda Belli y esta tarde platicaremos con ella aquí en el emblemático Palacio de Bellas Artes en el corazón de la Ciudad de México. Quédense con nosotros. Hacer de las palabras una herramienta de libertad absoluta en donde se permite hablar y reconocer la naturaleza humana, pero también que sea una vía para hablar de los derechos humanos y de las distintas causas sociales, ha llevado a Gioconda Belli a recibir el premio Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2025, que otorgan de forma colaborativa la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Y hoy nos da muchísimo gusto tener la posibilidad de platicar con ella, poeta nicaragüense, quien ha hecho de varios países su nacionalidad. Maestra, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto que estés aquí con nosotros en TV UNAM. Muy contenta de estar en México y de estar en Bellas Artes después de muchísimo tiempo de no estar por aquí. Además, tenemos un excelente escenario para hablar de eso que pues ha sido tu vida, tu pasión, tu trayectoria, que son las palabras. Has sido una mujer rebelde, revolucionaria en las páginas, pero también en las calles. ¿Qué es lo que has aprendido que pueden lograr las palabras? Bueno, pienso que las palabras tienen un poder extraordinario. Eso es lo que he aprendido. El poder es tal que actualmente estoy en mi segundo exilio, porque mis palabras fueron consideradas amenazadoras por los dictadores actuales de Nicaragua, que desafortunadamente salieron del mismo sandinismo por el que yo luché cuando fui joven y por el que la libertad de Nicaragua ha sido una de mis obsesiones y le he entregado muchísimo de mi tiempo, de mi espíritu y de mis palabras. Vamos a volver a hablar de los exilios y de todas estas luchas, pero me gustaría que comenzáramos hablando de este premio, Carlos Fuentes. Has recibido varios como el Reina Sofía, como La Otra Orilla, el de Casa de las Américas. ¿Qué significa este en particular que se entrega en México? Significa algo muy importante porque yo soy perdidamente admiradora y fui desde que leí La muerte de Artemio Cruz, que lo recuerdo perfectamente, a dónde compré el libro, cómo me fui a mi casa, cómo lo abrí, cómo lo leí, que me dejó deslumbrada de principio a fin. Y además conocí mucho de México a través de ese libro y de las dificultades políticas, la ambigüedad del mal y del bien. Claro. Entonces, Carlos Fuentes para mí fue un referente fundamental en mi formación como escritora. Sus riesgos que se tomaba, escribir cosas como Cristóbal Nonato, también ese misterio de Aura, por ejemplo. Realmente, además, él fue un hombre que tuvo una identidad latinoamericana que defendió y que fue militante de esa identidad. Entonces, él nunca separó su papel de intelectual con su papel de compromiso social. Eso me encanta de Carlos. Justo eso te quería preguntar también. ¿Crees que existe algún tipo de paralelismo entre Carlos Fuentes y tú con estas líneas, con estos intereses, con estos motivos que los han movido durante varias décadas a ambos? Pues quisiera creer que sí, y que esa es una de las cosas que me hace sentir también de recibir este premio. Siento que es un premio que siento una gran identificación con el nombre del premio, con la persona que le da nombre al premio, y que, bueno, es como que hubiera un premio Julio Cortázar, es otro que amo. Claro. Son mis amores. De esos grandes que además te acercan de alguna manera. Claro, claro que sí.
Oye, Sí. cuéntanos, esto tiene que ver con Carlos Fuentes, pero te quería preguntar sobre tu relación con México. En tu primer exilio al que ya hacías referencia, estuviste aquí en nuestro país. ¿Cómo ha sido este acercamiento, no solo con el país, pero también con la gente, con sus escritores, con sus escritoras? Bueno, México fue fundamental cuando yo salgo a mi primer exilio, que estaba bien jovencita, tenía como 26 años, y aquí me encontré una solidaridad extraordinaria, pero también una gente extraordinaria. Ya Nicaragua tenía una relación muy larga con México desde el tiempo de Sandino, ¿no? Aquí hubo mucha solidaridad con Sandino en su lucha contra la intervención norteamericana de 1927. Entonces, realmente la presencia de México en mi vida era como natural y había mucha gente que me estaba esperando cuando vine. Un amigo, por ejemplo, pintor. La primera noche que pasé en México, ese era el 20 de diciembre, que tuve que salir dejando a mis dos niñas pequeñas, que fue bien duro. Entonces yo vine bien triste y él me llevó al taller de gráfica popular, donde los obreros estaban haciendo tarjetas de Navidad. Y pararon las máquinas, mandamos a comprar tequila y acabé cantando rancheras. O sea, esa fue como el principio de un sentimiento de, de, de solidaridad y de unidad con la presencia de México. Además, yo he sido, mi novela, La Mujer Habitada, que es una de mis novelas más importantes, tiene todo el bagaje, ¿no? de la cultura indígena, ¿no? Claro, De las luchas contra la conquista que tiene que ver española. con tu experiencia vivida primero en Nicaragua y con tu acercamiento, con tu llegada Exactamente. a México. Hablas de esto, pero hablando más ampliamente, digamos, como de toda tu trayectoria, cómo todas estas luchas, todos estos intereses eh, se vuelven también tema de tu obra. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que todos estos temas se conviertan también en un interés que pasa a la literatura y que seguramente sobrevivirá por décadas, por muchos años? Ay, ojalá. Mira, yo lo que pienso, Así ha sido estos primeros 40, 50 años. yo lo que pienso es que la obligación del escritor es vivir. Sin vivir no puedes escribir. Y en el caso mío, yo a veces me pongo a pensar que lo que he escrito es más, va a quedar más, es más importante que lo que he vivido. Pero si no hubiera vivido lo que he vivido, no hubiera escrito lo que he escrito. Hay una relación muy, un correlato entre la vida y la escritura. Para ciertos escritores, también hay otros que tuvieron una vida como Proust o Flaubert, que fueron diferentes, pero que tuvieron la posibilidad de hablar de temas de su época y de una manera extraordinaria. Entonces por eso los queremos y los hemos conservado. Entonces uno trata de dejar una huella, porque todos nosotros venimos al mundo, creo yo, con la responsabilidad de dejar una huella, ¿no? Porque vivir es un gran privilegio. Entonces yo siento que mi literatura ha sido mi manera de intentar dejar una huella que además hable, además de la condición política, de la condición de la mujer. Para mí hablar de eso ha sido uno de los temas fundamentales de mi literatura. Justo también para allá iba, porque digamos que hoy en día podemos decir que fuiste pionera en no solamente hablar, sino reconocer, festejar, hacer con gozo todo este relato de lo que somos las mujeres, de lo que sentimos. ¿Qué consideras tú que estaría, pues, que sería hoy todavía un pendiente de esa otra parte de la historia que sí ha sido narrada, pero no ha sido necesariamente igualmente, bueno, no ha sido difundida de la misma manera? Bueno, todavía estamos en esa evolución que siempre es difícil y creo que en este momento del mundo en que hay mucho autoritarismo, mucho instinto conservador, están tratando también de hacer que la mujer retroceda, ¿no? Y que las luchas de la mujer se están viendo cada vez como con más como conflictivas, etcétera. Y hay tanto feminismo como mujeres habemos y creo que el feminismo no puede rendirse. Y hay una importancia enorme en hablar de la mirada de la mujer.
y tratar de encontrar una manera amable. Yo soy del feminismo amable. Del feminismo Porque amable. yo quiero mucho a los hombres. A mí me parece que no se trata de una guerra contra los hombres. Pero todo eso yo lo he escrito. Hay un libro mío que se llama El País de las Mujeres, donde yo más o menos expongo mi idea de una utopía femenina, ¿no? Pero con mucho sentido del humor. Entonces yo creo que el escritor y la escritora tenemos la posibilidad con las palabras de generar visiones, visiones de futuro, visiones que hagan pensar, que hagan soñar a la gente. Y creo que soñar, mientras más nos tratan de evitar los sueños y nos meten en un mundo más tecnificado, donde tenemos menos tiempo, estamos más distraídos, es más importante que conservemos y defendamos la capacidad de soñar. Y esto sucede no solamente en el feminismo, sino en las causas sociales, en las cuestiones políticas. Sí, es quizás justo lo más complicado llegar a acuerdos porque es más fácil defender mi punto y pelear con el de enfrente. ¿Cuáles consideras en este sentido, Gioconda, que son estos los temas, no sé si más urgentes, pero más necesarios en los que podría abonar la literatura para llegar, digamos, a este equilibrio? Yo creo que la literatura abona en todo, porque es un conocimiento del ser humano. Entonces la literatura te permite meterte en los zapatos de otros seres humanos. Y eso de alguna manera es lo que se demanda en la política, pienso yo, que no se hace, es pensar con empatía. Creo que hay una crisis de empatía y una crisis de imaginación, porque también siempre estamos buscando cómo rehacer o revivir fórmulas que ya fracasaron, por ejemplo. Entonces eso yo no lo entiendo, la verdad. Volver para atrás, volver a querer hacer las cosas que se trataron de hacer y que no funcionaron. ¿Por qué no podemos pensar de otra manera? Entonces en eso yo creo que la imaginación es muy importante y como escritora creo que pensar, crear esos escenarios posibles es también un reto para uno, un reto para el escritor que quiere ver cosas diferentes. Y para los lectores que quieren también ver cosas diferentes, quizás sobre los mismos temas de siempre. Cuéntanos un poquito también sobre los géneros. Por supuesto, escribes poesía, escribes novela, y en los distintos géneros incluso has escrito para las infancias. ¿Cómo decidir cuál es el género en donde te sientes más cómoda para cierto tema en particular? Yo tengo el género en que mejor expreso mi individualidad y mis sentimientos míos personales es la poesía. Y la poesía es una forma de comunicación que va directa a la emoción y por eso es tan efectiva, ¿no? Pues si vos lográs tocar la emoción de otra persona y hacerla que reconozca que no está sola, que muchos otros tenemos esos sentimientos, esas preocupaciones. Eso es lo que me encanta de la poesía. Por otro lado, la novela es un reto a la imaginación y es como construir un edificio. Entonces la novela te demanda una disciplina más entregada, trabajar todos los días y hacer un mapa, hacer un plano. A mí me encantan las dos cosas, ¿no? La poesía es más de mi corazón, que de repente viene el impulso y lo escribo, y la novela es un trabajo de meses y a veces años. Cuéntanos un poquito sobre este proceso, digamos, este proceso creativo para lograr que en una novela que se lee de forma muy ágil, de forma muy rápida, estén presentes conflictos políticos, pero las relaciones personales, pero el sentir individual, la experiencia, la pérdida de una madre, el abandono de los hijos, como nos acabas de platicar, Gioconda. Eso es la pregunta que a mí me cuesta contestar porque realmente hay un instinto. Hay un instinto que no viene simplemente de uno, sino del leer. Yo creo que no puede haber un escritor que no lea, claro, porque uno aprende. Una de las cosas hermosas de la humanidad es cómo nos vamos pasando la antorcha, ¿no? Desde el principio, desde pensar cuál era una vida virtuosa, como pensaron los filósofos griegos. Entonces, vos vas viendo un camino que ha sido recorrido
y que ha sido, la gente ha luchado con esos retos y uno aprende de eso, ¿no? Entonces uno aprende de lo que han hecho los demás y después ya vos tenés tu propia idea, qué es dentro de tu vida las cosas que te mueven, que te conmocionan. Y uno no, la idea, por ejemplo, de la mujer habitada fue una idea que se me ocurrió 15 años antes de escribirla. Y era, toda la idea fue la imagen de una mujer muerta que se mete en un árbol y se convierte en un árbol, ¿no? Y afecta a otra mujer. Entonces, ese tipo de cosas es muy difícil de explicar cómo, porque es como magia. Hay un proceso mágico. Se va construyendo. Se va construyendo. Con el tiempo. Y muchas veces uno no sabe lo que va a pasar. O sea, y pasan cosas que no sabías que iban a pasar. Y en este proceso, por supuesto, está presente la lectura, perdón. Y en este proceso está presente la lectura. ¿Cómo te defines como lectora? ¿Qué es lo que te gusta leer? ¿Cómo lo haces? ¿Quiénes son en este momento los autores, las autoras que estás Yo soy voraz. Y lo fui desde muy jovencita. Además. En mi casa, mi mamá hacía teatro. Y mi papá, pues, era una persona que me quería mucho y sabía que a mí me encantaba leer. Entonces tuve hepatitis como a los 9 años y pasé 2 meses en cama. Entonces me llevaban enciclopedias, diccionarios. Bueno, yo pasé feliz leyendo. Y yo desde jovencita, mi abuelo, que era un ser que fue muy influyente en mi vida, me empezó a dar libros de Julio Verne cuando yo era muy joven. Entonces por ahí empezó el viaje de mi imaginación, ¿no? Con Julio Verne. Y luego, claro, en la medida que fui viviendo, yo viví en un país donde había una dictadura, donde sucedían cosas terribles. Entonces eso también te va llevando a querer entender por qué pasan esas cosas. Entonces en ese proceso fui leyendo de todo, de la filosofía, leí a Camus, leí a Víctor Hugo. O sea, mi formación como lectora ha sido muy amplia y sigo leyendo lo que me nutre como ser humano y me nutre a veces leer la Svetlana Alexievich, por ejemplo, claro, que es una mujer que ha escrito sobre el hombre soviético, un libro muy bueno. Y no sé, ahorita estoy leyendo, bueno, estaba leyendo Frankenstein. Y ahora hay que ver de la película Mary Shelley, porque la verdad es que no lo había leído. Era un pendiente ahí. Era un pendiente. Pues es que los clásicos de todos no necesariamente son los clásicos de uno. Cuéntanos, Yoconda, para ir terminando, ¿cómo es que te descubriste escritora y cómo te asumes hoy en día en ese papel? Me descubrí escritora escribiendo, porque empecé a sentir, no empecé a escribir desde muy joven. Yo escribía cartas, estuve interna en un colegio en Madrid. Y me acuerdo que yo sentía que cuando escribiendo cartas me salía del colegio, pero no se me ocurría que iba a ser escritora. Y cuando tenía como 20 años, empecé a sentir como ráfagas de frases y cosas que se me cruzaban y no sabía qué hacer con ellas. Entonces un compañero de trabajo me dijo, escribílas. Entonces esa noche me fui a mi casa y me puse a escribir. Escribí 6 poemas, me acuerdo. ¿En una sola noche? En una sola noche. Y era como un borbotón, como una fuente que abrí. Claro. Y después al día siguiente se lo llevé a mi amigo y quedó encantado. Y entonces me estuvo dando consejos de cómo, qué era cosa que quitarle, que ponerle. O sea, cómo hacer que el poema fuera una entidad completa, que no le sobrara ni le faltara. Y después lo llevamos al director del suplemento cultural más importante de Nicaragua. Total que yo fui publicada como a los 15 días de haber empezado a escribir. Pues y ya me di cuenta que era escritora. Ese pequeño escape se convirtió en tu experiencia, sí, o en toda tu trayectoria. Poco a poco he ido. Después quería escribir novela, he querido escribir para niños.
O sea, innovando, y es lo que te tiene hoy. Con eso quisiera terminar. El premio Carlos Fuentes reconoce tu labor como renovadora de la poesía hispanoamericana y también reconoce la fuerza de tu diálogo entre la sociedad, la historia y la literatura. Eso dice el acta. ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo asumes tú desde tu experiencia, conociendo además pues toda tu trayectoria y todo este andar por además distintos géneros, distintos temas, distintos países también? bueno, yo siento, mira, la novedad mía fue que usé un lenguaje muy coloquial y usé las formas coloquiales en que hablamos los nicaragüenses. Ernesto Cardenal escribió Ay, Ernesto Cardenal. un artículo que decía, sos vos, fuiste vos, Gioconda Belli, porque yo por primera vez usé el vos. Todo el mundo hablaba de tú. En la poesía escribía de tú, aunque habláramos de vos. Pero también tuvo que ver, creo yo, con la transparencia, con el uso de la cotidianidad y sobre todo con el canto que hice al ser mujer, ¿no? Eso no existía. Exacto. O sea, fue rompedora mi poesía en el sentido de que introdujo el cuerpo de la mujer dentro de la poesía a partir de la mirada de la mujer como sujeto de su propia sexualidad, no como objeto sexual. Entonces eso fue una revolución en ese momento, en los 70, ¿no? Y una revolución que continúa además. Que será. Así que seguiremos atentos a tus libros de poesía, a tus novelas, pero además a tu sonrisa y a tu plática amena. Muchísimas gracias por estos minutos para la UNAM Responde de TV UNAM. Y muchísimas felicidades. Gracias por este premio, que estoy tan contenta y que, bueno, me une más a México. Pues, una unión más, como si fuera necesario. Sí. Bienvenida siempre y te seguimos viendo aquí en los diferentes eventos y leyendo además en los distintos géneros. Gracias, Gioconda Belli. Gracias. Y bueno, nosotros seguimos con más de la UNAM Responde como parte del aniversario número 90 del Instituto de Investigaciones Estéticas. Vamos a ver qué nos presenta esta tarde. Asómate. Tradicionalmente, los libros y revistas son el producto final de las investigaciones que se realizan en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Por ello, contamos con un departamento de publicaciones, un área técnico-académica encargada de esta función. Desde sus inicios, el instituto ha publicado alrededor de 900 libros y, de 2015 a la fecha, 56 ebooks. Casi 10 al año. Nuestros libros electrónicos son de libre acceso y los puedes encontrar en la plataforma del instituto. Una de las publicaciones más relevantes que conserva el instituto es la revista Anales, la más antigua del subsistema de humanidades de la UNAM. Creo que algo que nos distingue de otros departamentos de publicaciones del subsistema de humanidades, el uso de las imágenes es esencial, es decir, no son meramente ilustrativas, sino son parte del discurso de los libros en sí. Entre las series más emblemáticas del instituto está la serie de publicaciones del proyecto La pintura mural prehispánica en México. Nuestras publicaciones han recibido, se puede decir que muchos reconocimientos editoriales, sobre todo el premio de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, el premio de la CANIEM, lo ha recibido distintos libros, al menos unas 8 veces. Y por otra parte, el premio Antonio García Cubas, que entrega el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ese también nuestras publicaciones lo deben haber recibido unas 10-12 veces. Recuerda que las publicaciones del instituto las puedes encontrar en nuestra librería Danilo Ongay, ubicada en el vestíbulo del edificio, en librerías de la universidad y en algunas especializadas en la Ciudad de México, así como en las de museos con los que tenemos convenio para su venta y distribución,
y en la tienda en línea de la UNAM. La administración pública requiere de la colaboración en distintos niveles y además de una constante renovación. Sobre este tema nos habla hoy nuestra cápsula de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Del Hecho al Dicho. Del hecho al dicho en las ciencias sociales. Mi nombre es Yanela Martínez Espinosa, soy profesora de tiempo completo adscrita al Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También soy administradora pública y quiero contarles un poco sobre este campo de estudio y su importancia en el estudio de los asuntos públicos. La administración pública actualmente se encuentra en un proceso de transformación y adaptación derivado de los cambios y crisis por los que atraviesa la sociedad contemporánea globalizada. En ese sentido, debemos entender a la administración pública como la parte dinámica y orgánica del gobierno que a través de sus acciones e instituciones establecidas en un marco de leyes y normas contribuyen para el buen funcionamiento del Estado. De todas las funciones que tiene la administración pública, una de sus actividades sustantivas es gestionar, distribuir y ejecutar de manera adecuada los recursos públicos para que de esta manera se pueda contar con los medios económicos y poder implementar políticas públicas de salud, de educación, políticas ambientales que atiendan las diversas y cada vez más crecientes demandas sociales de los ciudadanos. Para lograrlo es necesario que haya una adecuada coordinación entre los distintos niveles de gobierno y los poderes de la Unión. Una de las áreas de mi interés es el federalismo. De manera particular, el federalismo fiscal se encarga de analizar la interrelación de las haciendas públicas. Y así terminamos este programa especial desde el Palacio de Bellas Artes con la sensibilidad, la voz y la fuerza de Gioconda Belli. Una tarea para seguir leyendo o releyendo a esta autora nicaragüense. Y como cada día agradecemos la colaboración en la interpretación de lengua de señas en Traducciones y a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día y hoy en particular también al equipo de la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra Casa de Estudios. Sigamos la conversación también a través de nuestras redes sociales y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.